Vamos a analizar qué significa esto, lo que viene y las diferentes señales que llegan en medio de una creciente y continua migración de personas hacia Estados Unidos. Nos vamos a Chicago, desde allí nos acompaña Oscar Chacón de Alianza Américas. Gracias, Oscar. Una semana que va a ser confusa. Por un lado, la gente ya sabe que el 21 termina el título 42, la emergencia sanitaria impuesta durante el gobierno de Trump, que permite, por razones de salud, decían por la pandemia, devolver de inmediato a quienes llegan a pedir asilo. Pero un juez determinó que el programa de permanecer en México, que permitió que unas 60 a 70 mil personas tuvieran que esperar del lado mexicano para saber si les era concedido o no el asilo, pues ese seguirá en vigor. ¿Cómo describes el momento que se está viviendo en la frontera? Bueno, indudablemente es un remolino de confusiones, especialmente para la gente que está desesperadamente buscando llegar a un país que les pueda otorgar protección, que les pueda otorgar apoyo. Hay que recordar que lo que estamos viendo en realidad, si uno analiza el impacto de COVID y la pandemia en América Latina, México, Centroamérica, el Caribe en particular, no debería de sorprendernos. Lo que estamos viendo es la consecuencia lógica de una condición sumamente deteriorada en muchos sentidos en los países de origen. A esto se le añade también, francamente, lo que es un caso clásico de manipulación política de un tema que debería de unirnos como país en términos de protección humanitaria, pero que algunos políticos lo ocupan para básicamente sacar lucro de esto. Yo desde ya puedo ver que este tema va a ser ocupado muy fuertemente en camino a la próxima elección presidencial en Estados Unidos, y claramente hay un malentendido sobre el valor que le significa a los Estados Unidos de América las personas que están llegando. Te pongo un ejemplo bien concreto de la incoherencia en política. El jefe de la Reserva Federal declaró hace un par de días que hay un número neto de cuando menos 3.5 millones de puestos de trabajo no ocupados en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, sus empleadores, necesitan más trabajadores, más personas, pero negamos consistentemente apoyo a estas personas cuando deberíamos de estar haciendo un manejo mucho más inteligente, porque lamentablemente prevalece el temor de que ayudar a personas migrantes es algo que tiene costos negativos en términos de percepción pública, de apoyo, de política pública, y esto es lo que vemos desplegado en este caso en particular. Veía además otro estudio del Instituto George W. Bush que decía que cuando las ciudades a donde llegan los migrantes por lo general tienen mayores ingresos y un mejor desempeño económico que las ciudades que restringen la inmigración. Y son estas señales que siguen siendo confusas, Oscar, porque se acude a los temores de muchos que consideran que hay una invasión y que se va a cambiar el rostro del país, pero no se conoce ni se entiende la importancia de la inmigración legal, y tampoco de la relación, por ejemplo, con México y los millones de puestos de trabajo que en Estados Unidos dependen de esa relación. Es correcto. Y aquí volvamos al caso de la decisión del juez, que por cierto es un juez que fue designado a su puesto actual justamente por el presidente anterior, Donald Trump, y es una decisión que en realidad no va a cambiar mucho la práctica. Ya la administración Biden dejó de utilizar el programa Quédate en México. La Corte Suprema ha reafirmado la potestad de la rama ejecutiva de decidir cómo se aplica la ley. Sin embargo, se sigue levantando el tema precisamente porque hay jueces muy dispuestos a hacer el juego político en este sentido. Y repito, lo que hay que destacar al final del día es que los inmigrantes siempre han sido, lo son ahora y lo van a ser aún más en el futuro, indispensables para el bienestar de la nación. Debemos de atrevernos a tener políticas públicas realmente coherentes. Lo que hacemos con la mano izquierda no debería de ser deshecho por la mano derecha. Ustedes en Alianza Américas trabajan no solo con los migrantes en Estados Unidos, trabajan en México y en Centroamérica, en todo este corredor que es clave para la migración. ¿Se entiende por qué si muchas de estas personas saben de la existencia del título 42, del permanecer en México, de las probabilidades de ser deportados, aún se sigue dando este flujo constante de personas intentando ingresar a Estados Unidos? Bueno, mira, hay varios factores. El primero es que es una conducta humana entendible, de pensar que sí, el mundo a mi alrededor es adverso para lo que yo quiero hacer, pero yo voy a hacer la excepción. A mí no me va a pasar eso. Eso pesa mucho a la hora de decidir si me voy o no.
Lo segundo que hay que poner en contexto es que si la gente se atreve a tomar tantos riesgos como toma, debemos de ponernos a pensar qué es lo que les ha empujado a salir de su país. Y por último, yo te diría que lo que mencioné al comienzo, lo repito, la pandemia ha tenido efectos desastrosos para México, para El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití, Nicaragua y muchos otros países de la región. Hay una condición genuina de desesperación que lamentablemente se combina también con problemas de abuso de poder, con autoritarismo. Es una fórmula casi de tormenta perfecta que empuja a que más gente esté buscando llegar al único lugar que tiene un mercado laboral frondoso como lo es los Estados Unidos de América. Y sumar a eso el factor del crimen organizado que aprovecha esta desesperación de quienes buscan otras oportunidades por diferentes factores, el cambio climático, la falta de oportunidad, una tormenta perfecta la que se sigue viviendo en la frontera. Y decías, lo que destacó el presidente de la Reserva, Jerome Powell, hay 3,5 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos y no hay quien los ocupe. Muchas gracias. Oscar Chacón de Alianza América nos acompaña desde Chicago.